Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos a todos al segundo episodio del podcast Expert Talks, un espacio de encuentro entre expertos de formación donde podemos compartir buenas prácticas. En esta oportunidad quiero agradecerle a Olga Anishenkova. Te conozco hace mucho, Olga, y todavía me cuesta decirlo de corrido tu apellido, perdón por eso. Y eso que lo simplifiqué. Manager del equipo de uno de los equipos de diseño instruccional de Transperfect. Gracias por sumarte a este segundo episodio y bienvenida. Muchas gracias, Leo. Es un placer estar acá. Como bien me presentaste, yo no creo que sea necesario repetir mi nombre, pero sí matizar un poco en el tipo de equipo que gestiono. Obviamente Transperfect es una empresa muy grande y tenemos varios equipos, como vos dijiste, de diseño instruccional. En mi caso, yo estoy en la parte de la prestación de servicios de aprendizaje. Entonces, nosotros trabajamos con distintos clientes. Imagínate la lista del Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo. Muchas de ellas son clientes nuestros. Y yo gestiono la parte del equipo de diseño de aprendizaje. Eso no solo incluye al diseñador instruccional, sino también al diseñador gráfico, el diseñador UX UI, o sea que hacemos tanto la experiencia de aprendizaje desde un nivel precisamente instruccional y también desde un nivel gráfico, visual y de experiencia de usuario e interfaz. Qué maravilla, ¿eh? La verdad que eh, un rol súper interesante. Y Sí, en es esta un equipo muy oportunidad, creativo. y desafiante, ¿no? Porque liderar toda esa cantidad de profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Persiguiendo un mismo objetivo. Bueno, me da muchas ganas de hacerte entonces la primera pregunta. ¿Cuál es el reto de formación que enfrentaste y que preparaste para esta charla? Sí. En realidad yo te había escrito uno de los retos que habíamos enfrentado, que es el de construir una herramienta de gestión de conocimiento en el equipo. Pero ayer, justo antes de, bueno, preparando un poco la charla, dije, me parece que me voy a quedar corta con solo eso. Y dije, por ahí también puedo explicar otro caso de éxito que es la creación de un modelo de estimación de nuestros esfuerzos, o sea, de presupuestación de nuestros esfuerzos para los presupuestos que pasamos a los clientes. Entonces, me gustaría hablar de ambos, o sea, el desarrollo de un sistema de conocimiento que compartimos en el equipo, que yo creo que es importante hablar. Sí, nosotros trabajamos con clientes y les desarrollamos y diseñamos soluciones de aprendizaje, pero ¿y qué pasa con el equipo interno, no? ¿Qué pasa cuando en la casa del herrero hay un cuchillo de palo, no? Hay que también pensar en cómo nos organizamos nosotros y cómo predicamos con el ejemplo. Así que por eso el primer tema. Y el segundo tema es mucho más eh, práctico, digamos, porque desarrollamos básicamente un modelo que nos permitió estimar nuestros esfuerzos con mayor precisión y quiero contar un poquito sobre eso. ¿Te parece bien? Me encanta porque muchos de los que nos escuchan tienen un negocio de formación y quizá no tienen tan claro cómo estimar, sí, cotizar, pero muchas veces no hay una correlación o una eficiencia ahí a la hora de analizar cuánto tiempo y esfuerzo nos lleva cada una de las, ¿no? De las, no solo de las propuestas, sino luego de las implementaciones. Así que encantado de escucharte. Contanos un poco cuál fue esa innovación que desarrollaron en Transperfect. Bueno, con mucho gusto. Voy a empezar por la primera solución, que es la de la gestión del conocimiento. Pensá que yo cuando entré en el equipo era un equipo y un departamento prácticamente nuevo que estaba formándose y no teníamos absolutamente nada centralizado, bueno, ni creado tampoco, no teníamos documentación, ni teníamos un proceso definido, ni teníamos, em,
muy claro qué es lo que estábamos haciendo en algunos casos, viste que esto también pasa. Pensá que para Transperfect, al ser el desarrollo del contenido de aprendizaje una vertiente, una vertical adicional al negocio principal, que son las traducciones y la localización, es como una especie de startup dentro de la empresa misma. Entonces estábamos un poco corriendo por todos lados intentando recopilar toda la información que nos sirve para organizar nuestro trabajo y finalmente lo que hicimos fue crear un sistema centralizado de recursos internos para nosotros mismos, saber encontrar plantillas, encontrar links de interés para inspirarnos, para compartir recursos que existen en Internet, pero tenerlos también todos ellos agrupados y categorizados. Y como te puedes imaginar, Transperfect como una empresa muy grande tiene millones de plataformas que se pueden usar. No voy a mencionarlas todas porque realmente no tiene mucho sentido, y entonces uno de los objetivos de esta iniciativa fue, busquemos aquella plataforma que a nosotros nos sirva, que tengamos acceso fácil y rápido y que sea intuitiva de usar. Entonces nos decidimos por usar nuestra plataforma de comunicación, básicamente. Que ahí creamos toda una Wikipedia interna de recursos, de enlaces, de artículos, de plantillas, de checklists y un montón de cosas que nosotros utilizamos a diario. ¿Qué pasa? Cuando creas una cosa así, generalmente te encontrás con el problema de que vos lo tenés sistematizado todo, pero ¿cómo garantizás que el equipo o el target, el público objetivo lo usa, ¿no? Ahí es donde nos enfrentamos realmente con el mayor reto. Yo me enfrenté con el mayor reto. Yo tenía todo listo y todo preparado para que el equipo tenga a su disposición todo ese material y veía que cada vez me iban preguntando cosas. Y es ahí donde caemos en que siempre nos explican, ¿no? Cuando escuchás entrevistas de líderes de pensamiento, ¿no? Y que te dicen, no es suficiente implementar algo, sino que también tenés que impulsar su utilización de alguna manera. Así que ahí es cuando vino la otra parte de la implementación, que fue la de, esto lo tenés acá, esto lo tenés acá. Y cuando me escucharon suficientemente a mí, después lo que pasó naturalmente es que en el equipo ellos mismos empezaron a decir, esto lo tenés acá, esto lo tenés acá, y ya no me necesitaban a mí. Entonces se construye un hábito de manera bastante natural, porque la gente ya sabe dónde ir a buscar las cosas, ya sabe que tiene la información necesaria y tiene que generarse ese hábito de acceder al lugar donde está, a pesar de que vos lo hayas pensado desde un principio que esté en el lugar más intuitivo del universo. Así que por ahí la primera parte. Voy a continuar con la segunda parte, que es la de estimación de esfuerzos. Eso fue un proyecto mío personal, que yo le digo mi bebé, que fue el de hincharle un poco las pelotas a todos con perdón, de registrar todas las horas de trabajo en una herramienta. Hay muchas herramientas disponibles para saber exactamente cuánto tiempo se invierte en distintos proyectos. Eso fue una parte de la iniciativa. Después la otra parte fue la de crear un Excel, en mi caso, en el que metíamos nuestra predicción de las horas que íbamos a necesitar para un proyecto y esas horas estaban calculadas en base a unas métricas que habíamos definido, que por ahí nos decían qué complejidad puede tener el proyecto o el contenido inicial, qué calidad tiene el contenido que nos envía el cliente. Algunos factores como, por ejemplo, el audio que le íbamos a poner a un módulo de e-learning o videos o lo que sea. Entonces todo eso afectaba un poco al esfuerzo que se necesita para crear un módulo. Entonces, a partir de eso y en base a las horas actuales, las físicas que habíamos invertido en los proyectos y al poder categorizarlos, hemos podido desarrollar un sistema que básicamente
cuando vemos una solicitud, también hubo bastante educación interna, ¿no? En colaborar con otros equipos, el de ventas, el de desarrollo de soluciones, etcétera, en identificar qué es lo que necesitamos saber sí o sí antes de poder presupuestar un proyecto. Eso les permite a ellos también conocer un poco mejor al cliente, conocer un poco mejor su background, de dónde vienen y por qué nos están pidiendo una solución, y a nosotros ser más precisos en la estimación. Bueno, así que estos fueron los retos. Y en el primero ya te adelanté los resultados, ¿no? Vale, sí, esto en el segundo y pensando en el modelo de negocio, ¿cuáles fueron o cómo fue percibido eso en los equipos implicados? Porque entiendo que fuiste un poquito más allá y le agregaste valor a un equipo que no era directamente el tuyo, ¿no? Sí, sí, evidentemente todos los proyectos en los que trabajamos intervienen más de un equipo, entonces necesitamos también siempre pensar en el impacto que va a tener en general cualquier iniciativa sobre el trabajo de nuestros compañeros. Y en este caso, yo tengo data del año pasado y un poco del año anterior, porque es el tiempo que llevo en la empresa, básicamente. Y entonces ya vimos que el año pasado tuvimos un ratio de conversión de presupuesto a proyecto bastante más alto. Yo te diría un 20% o más que el año anterior. Eso en base simplemente a los datos que recopilamos. Es sistematizar toda la información que nos llega. De momento es bastante manual, pero es todo automatizable en algún momento. Siempre es cuestión de encontrar tiempo o conocimiento también para hacerlo. Pero la estructura ya está puesta en marcha y ya funciona y ya la información que necesitamos extraer está a nuestra disposición. Entonces, primero es eso, el aumento del ratio de conversión, o sea, tenemos más proyectos en función de los presupuestos que hacemos, y también la precisión de nuestras estimaciones mejoró bastante. Imagino al líder de desarrollo de negocio agradeciendo, ¿no? Y al de finanzas. Ok, y pensando en ambos retos, ¿no? En el de crear un centro de información o centralizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tu equipo, más esta implementación de un sistema que permita la mejora en la eficiencia de las cotizaciones y muchas veces también la efectividad, como lo decís. O sea, ¿qué aprendizajes obtuviste de estas dos implementaciones que se comparten, digamos? Es decir, que puedas haber visto como denominador común en estas innovaciones. Mm. Hay un aprendizaje que definitivamente es común a ambos, que es el pensamiento sistemático y la estrategia que tenga uno antes de versarse en cualquier actividad. Porque yo no sé cómo serán los oyentes de este programa, pero yo soy una persona que no para de fontanear con ideas, o sea, yo siempre tengo iniciativas en mi cabeza de nuevas cosas que quiero implementar. Entonces yo lo que necesito es muchas veces sentarme a pensar y decir, bueno, si yo hago esto, ¿qué impacto va a tener? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar en cuanto a recursos, tanto de personas como de tecnología, por ejemplo? ¿Qué tengo disponible en este momento que no va a requerir un esfuerzo demasiado grande, por ejemplo, de mi parte o de parte del equipo o de parte de los otros equipos con los que trabajamos? Porque siempre hay que pensar en esa colaboración. Entonces, el pensamiento sistemático, cuando vos te pones a pensar un poco el por qué, ¿no? Y siempre volviendo a los clásicos, el Simon Sinek, start with the why, y todas estas cosas que las escuchamos mil veces, pero a la hora de implementarlo, si no lo tenés presente, después se te hace difícil. Porque, ¿qué pasa? En el caso de la base de conocimiento, de la base esta de información centralizada, es lo que te contaba antes. Tener toda esa información, sí, tener todo documentado, sí, pero después, ¿cómo pasas de eso al uso real?
¿no? Y ahí es donde entró la segunda fase de la implementación, que fue la de, esto lo tenés acá, esto lo tenés acá, fíjate en recursos. Qué interesante tener en cuenta esto que comentás, ¿no? Como que hay una primera etapa de diseño y una segunda etapa que empieza cuando para todos creemos ya está resuelto el tema, ¿no? Que es implementado, empieza una segunda etapa que es hacer que eso implementado no caiga en letra muerta. Te agradezco por tus saberes compartidos y te voy a invitar a responder el bonus track, que es la pregunta que me permito al final de nuestra charla. Y es una pregunta un poco controversial porque me gustaría saber tu opinión como líder de un equipo de diseño instruccional en una empresa grande. Pienso, ¿cuál es el desafío, el principal desafío o los principales desafíos de aprendizaje que tienen los equipos de diseño de aprendizaje? ¿Sí? Como vos bien decías antes, tienen un rol tan relevante de promotores de aprendizaje, digo que cómo ellos o cómo ustedes aprenden, cuáles son Ujú. sus retos de aprendizaje. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias, me encantaría contestarla. Es No es fácil, la verdad es que nunca es fácil el tema de impulsar un aprendizaje o enforzar un aprendizaje, creo que estoy traduciendo muy literal del inglés. No es siempre fácil, pero lo que ayuda es tener una comunicación muy abierta en el equipo. Yo creo siempre en que nada tiene que venir de arriba, de hecho, o bueno, no nada, pero no todo tiene que venir de arriba y no todo lo que viene de arriba se tiene que hacer. A mí me parece que siempre tiene que haber un diálogo. Si tenés una buena relación y mucha confianza con tu equipo y vos tenés algunas propuestas que quizás a ellos no les parecen factibles o tienen otras experiencias que compartir, que que van un poco en contra de lo que estás proponiendo, abrirlo al diálogo es súper importante. Es lo que permite realmente crear soluciones que son aptas para el equipo y trabajar en iniciativas que son factibles para el equipo. A ver, también es cierto que a veces vos decís, bueno, siguiendo un poco las tendencias del mercado, yo necesito que mi equipo se forme un poco por acá o que adquiera unos conocimientos por acá. Y hay veces que es imposible hacerlo sin estarles de encima y estarles detrás y decir, bueno, fíjate este artículo o léete este curso o léete este libro y cosas así un poco más top-down quizá, pero siempre teniendo en cuenta también sus intereses, sus motivaciones, no como algo impuesto. Yo realmente no creo que el aprendizaje se pueda imponer, para eso ya hicimos la escuela, ya nadie quiso volver a la escuela y bueno, ahora en el puesto de trabajo siempre hay motivaciones que se pueden aprovechar intrínsecas de la persona. Y a veces se pueden crear también. Y ahí es donde yo creo que está también muy presente la figura del líder, que es la de inspirar al resto del equipo a conocer cosas que todavía no saben o a hacer cosas que nunca hicieron, a arriesgarse, a probar cosas nuevas, que ahí también hay mucho, mucho que aprender. Qué maravilla escucharte, Olga. La verdad que me encanta y te agradezco que seas parte de este ciclo. Creo que aporta mucho tu mirada y por eso queríamos tenerte de las primeras. Así que gracias Muchas por gracias. esto. Ojalá te podamos volver a invitar, encontremos alguna otra excusa para escucharte un ratito más. Gracias de nuevo y los esperamos a todos en el próximo episodio del podcast Expert Talks. Muchas gracias. Gracias, Leo, un placer.